a cabo los programas en su horario ordinario, porque no tuvimos luz. Lo hicimos el viernes, en horas de la mañana, pudimos brindarles un repaso noticioso de la semana. Y bueno, uno de los temas centrales fue Víctor Hugo Quero, preso político detenido luego del 28 de julio del año 2024, tuvo muchísimos meses desaparecido. Esta doña de la que hablamos, Carmen Nava, es su madre, estuvo las últimas 2-3 semanas, bueno, haciendo llamados en los medios de comunicación, visitando centros de reclusión, por centros de reclusión, no tenía idea, no le daban señales de dónde estaba su hijo, hasta que la presión fue tanta y de manera muy fresca, como dice los dominicanos, muy fresco, muy alegre, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios anunciara la semana pasada que Víctor Hugo había fallecido estando recluido y que tenía fresco, ¿verdad? Tenía 10 meses fallecido, Carlos. Así es. Entonces, finalmente conocimos de la muerte de Víctor Hugo Quero, su madre, en esos breves días, digamos, entre el día domingo en que ella fallece y el día que... Eso fue martes, me parece. Sí, que la semana pasada apenas sobrevivió prácticamente 6 días, sí. Pero durante esos 6 días tuvo que vivir la exhumación del cadáver de su hijo, sí. Volver a someterse a un estudio, reconocimiento, que ella tuvo que ver el cadáver de su hijo ahí. La verdad, una situación muy difícil para una señora de esa edad, en esas condiciones, increíblemente difícil, tanto que su cuerpo, que su alma, que su espíritu no pudo morir. No resistió una semana. Así que el domingo muere, y es la quinta víctima, la quinta madre que muere en circunstancias iguales, en la búsqueda de un hijo en manos del Estado, y que pasó igual todo un periplo, por un dolor, por un sufrimiento, y finalmente, bueno, aquí vemos la pérdida de un hijo y de una madre. Sí, lamentable, y desde Fénix 94.1 y desde República en particular queremos enviar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con la familia de los supervivientes de la familia Navas. Sí, de hecho, oye, el repudio, la indignación prácticamente se ha hecho generalizada en el país. De hecho, el día de ayer, luego de la noticia, de manera, digamos, automática, fueron los estudiantes en Caracas, sindicatos, gremios, tuvieron que salir a mostrar su descontento, su indignación ante lo ocurrido. Bueno, Delcy Rodríguez anoche daría a conocer que, bueno, que también se suma al luto y que da orden a iniciar unas averiguaciones profundas. Emitieron un comunicado de 8 líneas y medias. Sí. 8 líneas y medias para solidarizarse con la señora. Hoy venezolanos en La Haya, en Holanda, hace minutos de esta noticia, han recibido, la Corte Penal Internacional recibió un informe sobre lo ocurrido con esta familia, con Víctor Hugo y con Carmen, y la Corte Penal sumará eso a las investigaciones que ya hay en curso desde hace varios años en Venezuela sobre violación de derechos humanos. Bueno, otro caso más. Por cierto, hiciste alusión a la salida ayer de los estudiantes. Sí. Hay que decir que fue una delegación bastante pequeña, que fue duplicada por órganos de seguridad. Parece mentira. Duplicada. Y con todo y eso, bueno, hubo ahí momentos de tensión, de roce, de intercambio de golpes y todo lo demás. Bueno, lamentable esta situación. Sin detenidos, es importante. Sin detenidos. Hubo un par de heridos ahí, un par de estudiantes que resultaron. Bueno, otra noticia rápida, no es de las centrales, pero es de última hora. El expresidente español Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, muy cercano a Maduro y a Delcy, leo la noticia. Juez español imputa a Rodríguez Zapatero por considerarlo líder de una trama de tráfico de influencias. También está por allí el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que opera con Venezuela. Se dice que esa aerolínea, bueno, tiene unos financistas medio oscuros, medio irregulares, y que, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero sería parte de esa y de otras tramas de tráfico de influencias en España. Así es, esta mañana ya la policía requisaba las oficinas de José Luis Rodríguez Zapatero. Aparecen también señaladas allí sus hijas y 2 mercantiles más, 2 empresas mercantiles en toda esta trama. Esto tenía ya tiempo avisorándose, porque la verdad es que el descaro llegó al límite con el tema
José Luis Rodríguez Zapatero. Este hombre de verdad pone en vergüenza la política española, ya bastante en vergüenza, tan en vergüenza tal vez como la misma política venezolana. Sí, señor. Y de este caso sí va a ser interesante, porque la justicia española no es la justicia venezolana. Bueno, allá esperemos que sean capaces de llevar a cabo un juicio serio en el que se esclarezcan de verdad las responsabilidades. Sí, y el tema es que esas responsabilidades seguramente se aplicarán a todos. Seguramente. Recuerden que está el tema del Delcy Gate, que llaman en España. Delcy Rodríguez, siendo vicepresidenta de la República, estaba sancionada, no podía pisar suelo europeo, sancionada por la Unión Europea, y fue a España con un maletín. No se sabe qué tenía el maletín, pero en España se dice que era oro, eran lingotes de oro, y quien la recibe, insistimos, no podía pisar suelo europeo, la reciben en el aeropuerto de Madrid Barajas, es el exministro Ábalos, hoy detenido. Son varios los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español que estuvieron en gobierno en esta gestión de Pedro Sánchez y están detenidos. Él es uno. El coordinador de organización nacional de ese partido, ahora no recuerdo el nombre, también está detenido, y son muchos los investigados. El fiscal general de España, detenido, no es del Partido Socialista, pero bueno, se acusa que entre otras cosas era muy cercano. Es una trama de corrupción al más alto nivel. Sí, señor. Cuidado si Pedro Sánchez mismo no sale salpicado con esto. Es posible. Bueno, Rafael, otra la noticia central. La noticia central del momento. Pero te pregunto, Carlos, te hago yo la pregunta porque tú eres abogado, ilumínanos un poco. Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. ¿Cabe ese término? Porque ven acá, él es colombiano, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Delcy y Diosdado dicen que no era venezolano nada. No, tú haces una afirmación tan atrevida así que él es colombiano. No, pero él es colombiano de nacimiento. Tú dices. Alex Saab. Tú dices. Bueno, es lo que se dice desde siempre. Pero la cédula dice lo contrario. Muy bien. Ahí está la cosa. ¿A qué la creemos? Exacto. Es que hay fotos de él con su cédula, hay fotos de él votando en las elecciones del 28 de julio. Y Maduro se cansó de decir que él era colombo venezolano y por eso formó parte del gabinete ministerial. Era primero colombiano y después venezolano, o primero venezolano y después colombiano. ¿Cómo está esto, Rafael? En este país sucede de todo. Cabe la extradición, Carlos Velázquez, ese término, porque en teoría está prohibida, no está en la constitución venezolana. En Venezuela hoy la gente se acuesta colombiana, se levanta venezolana, se acuesta venezolana y se levanta colombiana. Hay que tener mucho cuidado. Mira, Venezuela tiene unas normas constitucionales muy claras al respecto. Y los venezolanos no somos extraditables. Ok, correctamente. Y eso es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional. Si usted comete un delito, usted tiene que responder por su delito aquí. Justicia venezolana, correctamente. ¿Okay? Y los venezolanos no tenemos tratado de extradición, no somos extraditables. Ahora bien, con el señor Saab, bueno, lo que hubo, insisto, de la noche a la mañana dejó de ser venezolano y entonces amaneció colombiano y amaneció con una serie ilegal. Ok, ahora viene el análisis de eso. Imagínate tú el tremendo ridículo y en particular que declara Diosdado, el hombre fuerte, ¿no? Tú sabes, el gran policía. Fíjate lo que declara este hombre. Que no era venezolano y que portaba una cédula falsa. Saab tenía cédula, no solo cédula. Saab tenía pasaporte diplomático. O sea, esto deja en vergüenza a todo el aparato de seguridad del Estado, a todo el aparato institucional del Estado. ¿Sabes lo que está diciendo? Que el SAIME se equivocó, que los servicios consulares se equivocaron, que el Ministerio Interior de Justicia se equivocó. Que Maduro tenía un ministro que no era venezolano. Que Nicolás sentó un hombre ahí al lado suyo, que lo defendieron como un libertador de la patria porque traía 4 cajas de comida chicas para el país, como que bueno, nos hacía el gran favor de la vida. Todo esto, y ahora resulta que no, el hombre no es un ciudadano colombiano y tiene por allá una deuda pendiente con la justicia venezolana. Correcto. Qué vergüenza, qué caradurismo de verdad. Todos los recursos que se invirtieron mientras este señor estaba detenido en Cabo Verde, todo el tremendo lobby, todo lo que se pagó para que este señor no lo llevaran. Creo que todavía hay algunas pintas en las paredes de Barcelona y Puerto Rico diciendo liberen al Estado. Oye, y luego que lo presentan en Estados Unidos, ¿tú te imaginas todo el lobby que se pagó, todo el esfuerzo que se hizo diplomático y político para que este señor lo soltara? Cuando llegó aquí, bueno, celebraban como que habían descubierto, no sé, la cura del cáncer, una cosa así. Ahora resulta que no, el señor entonces es colombiano, tiene por allá un cable pegado con Estados Unidos, vamos a enviarlo para allá rapidito.
Pero, bueno, pero a partir de este envío, Rafael, la cosa se pone todavía más sabrosa. Porque llega nuestro café, a partir de vitamina. A partir de este viaje, de esta circunstancia, de esta entrega, que no sabemos cómo llamarla, y por eso soy tan parco al referirme a ella, ahora hay una cantidad de ciudadanos en este país que se preguntan, ¿quién será el próximo? ¿Quién será el próximo? ¿Será que me toca a mí? ¿Será que le toca a aquel primero? Hay varios que tienen mucha gente a su alrededor cuidándolo, sí, pero bueno, oye, cuando se acuestan a dormir, ¡a comprar cotufas! ¿Quién será el que me va a cargar? Carlos Alberto. ¿Quién no será el que podemos me va a darnos ese cargar? lujo porque no tenemos deudas ante nadie. Y en ese sentido, para concluir la noticia, ya Alex Saab fue presentado en la justicia americana y es acusado por sobornos, corrupción y lavado de activos. Enfrenta posible condena de hasta 20 años de cárcel. Recuerden que Alex Saab se hace famoso por el caso de las bolsas CLAP. Él era el encargado en el gobierno venezolano de traer ese montón de bolsas CLAP desde México. Así es. Todas esas que, bueno, ustedes todos recuerdan, frijoles chimbo, podridos, bolsa chucuta, después se encontraban galpones con miles de cajas ahí abandonadas, en fin, compras de mala calidad, compras abultadas, corrupción. No solo el tema de las bolsas, Alex Saab es el gran tenedor del dinero del gobierno, el gran traficante, el gran lavador de dinero, sabe dónde está el dinero de todo el mundo, por eso es una pieza clave e importante. Los americanos no se antojaron de él por pura casualidad. Ajá. Es un tema que quieren profundizar en cuanto al manejo del dinero, a dónde fue a parar el dinero, y Alex Saab es una pieza clave en esto. Alex Saab es un testigo sumamente importante en el juicio que se sigue ahorita en contra de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Claro. En particular, él es ahora un testigo estrella en este juicio. Así es. Así que ahora como el Pollo Carvajal, como son varios. Claro, pero este hombre... Se habla de Jonathan Marín, que es alcalde de Guanta. No, pero esos eran unos soldaditos de tercera. El verdadero zar de todo lo que era la movilización de todo ese dinero era Alex Saab. Y también está de alguna forma vinculada en toda esta trama a su esposa. Se espera que pronto también ella vaya a visitar. Bueno, entre otras noticias, Tarek El Aizami se declara en huelga de hambre. Hablamos de él en el programa pasado. Como saben, él recusó al fiscal que lo acusaba. Correcto. A su fiscal acusador él lo recusa porque él lo señaló como parte del equipo de tortura de Tarek William Saab, que además componía Tarek William Saab y otros fiscales. Y él lo señaló en el juicio y producto de eso la defensa recusa al fiscal. Recusación que no operó, por cierto. Inmediatamente también hubo la presentación de un amparo. Producto de esa negativa, por supuesto el amparo tampoco prosperó. Correcto. Y producto de todo esto, entonces hoy vemos a un Tarek El Aizami en delicadas circunstancias, según, sí, porque ayer pidió que lo revisaran. Sí, enviaron un personal del Sename y parece que está ya deshidratado. Bueno, él venía de una operación reciente. Correcto. Él es un hombre de una situación médica allí, sí, ya de un rato ya medio frágil su salud, sí. Así que este cambio interesante. Pero de un rato desde que salió del ministerio. Oye, pero en este momento del gobierno. Pero en este momento, paradójicamente, los venezolanos tenemos que tener así las manitos juntas y elevar oraciones por su salud, porque lo peor que nos puede pasar es que este hombre amanezca también dormido un día. ¿Por qué? Se preguntará nuestra gente. Porque Venezuela como nación necesita saber dónde están esos millones, miles de millones de dólares en cripto, de moneda digital que él maneja, porque necesitamos ver de qué manera recuperamos esos recursos. Necesitamos saber la verdad, necesitamos saber, porque aquí todo el mundo habla de corrupción y presumimos corrupción por todos lados, porque bueno, los efectos de la corrupción los vemos, sí, pero nosotros necesitamos, en pro de lo que viene para el país, de la mejoría que queremos, necesitamos saber cómo lo hicieron, cuál fue la estrategia que usaron, porque conociendo la ola evitamos a futuro también. Que revelen todos los implicados. Que todos y cada uno de quienes participaron en esas vagabunderías sean señalados y sean hechos responsables y respondan ante la ley y la justicia. Eso es lo que queremos. 2:25, repasamos una última noticia. Está casi por hacerse oficial que Avior reactivará su conexión Barcelona-Miami a partir del mes de junio.
La Barcelona-Miami está a punto de hacerse oficial esa noticia, volverá a esa conexión. Grandiosa 3 horas y noticia. media duraba. Grandiosa Todo el que noticia. estaba aquí en Anzuate, en Monaga, en por 3 cierto, horitas estaba en Estados Unidos. por cierto, sus diligencias, sus cosas. Por cierto, la FAA Ajá. viene realizando también inspecciones en varios aeropuertos. La Federación de Aviación Americana. Viene realizando inspecciones en varios aeropuertos nacionales. Este fin de semana estuvieron en el aeropuerto de Falcón, creo que es Alícora, que se llama ese aeropuerto. Ese aeropuerto está en Punto Fijo, yo he tenido la oportunidad de... Entonces estuvieron allí, creo que para acá también van a hacer Creo que se llama Crisóstomo Falcón, ¿no? Okay. Entonces estamos viendo que esto tiene que ver con el futuro aterrizaje de aeronaves americanas en particular. Ellos certifican los aeropuertos donde van a aterrizar sus aeronaves. Ya Venezuela pasó por eso. Ya Imagínate ciudades como fuimos por Lechería o Margarita que van a coger un nivel de visita y de turismo inmediato, o sea, con esos dólares americanos, esos americanos. Creo que ese vuelo de entre Barcelona y Miami hubo 3 horas y media. Pero hubo un tiempo que eso estuvo, creo que eran $300, algo así. $350. O sea, era bastante asequible. Sí. Y de vuelta. Y de vuelta. Claro. Y estábamos hablando de una situación medio apretada del país. O sea, Claro, pero tú ves de lo que nosotros que iban para allá, pero ahora piensa al revés. Ahora el americano que quiere venir para acá, hacer turismo, esparcimiento, tal. Eso es económico las importante. oportunidades de negocio, que tú puedes montarte en un avión aquí, ir a un momentico a Miami, Además, un par de días, 2, 3, correctamente. 4 días, resolver cualquier situación de negocio y venir. Correctamente. De esto es lo que se trata, reactivación. Así es, 12 y 27 minutos, vamos a nuestra pausa musical y comercial y volvemos con nuestro invitado de hoy, Jesús Rodríguez. Estamos con él en breve, ya venimos. Ya estudiaron aquí en Barcelona. Sí. La comisión vino ya y... Activa ahí en la silla, eso. Sí, otra cosa. Buenas, saludos. Ya estuvieron aquí. Bueno, ábrete la blanca para Jesús. Levantaron el informe. ¿Qué pasó? ¿Ya rompiste la silla? Levantaron el informe y ellos lo que recomiendan son unas mejoras y ya. Listo. Vamos a pegarnos un poquito de Jesús. Esto es una base, esta base. Mira, ya se rompió ya la... No, mira, esto va de esta silla. Esto es de otra silla. Esto es Con esta la base. pasilla. Comprar un taburete, ya va. Esta es esta base. Esta es de otra silla, porque aquella la tiene y esta la tiene. Fíjense a todos los consiguen una respuesta. Comprar un banco. ¿Cuál es el taburete? Madera gruesa. De por hecho que Si ya es le toca posible, la blanca. y que el banco lo haga de roble. Roble. Cuando te haga seña es que vas a hablar, van a hacer. Entonces, está muy azul, o sea, ya está muy azul. No, pero ese no es el azul de dentro. Mira, acércate un poquito, Carlos. Ese es azul. ¿Qué fue, hermano? Que estoy al aire. Turquesa. Ah. Sí sirve, sí. Ahí no está una farmacéutica que te diga. Sí, yo creo que sí. Sí, ligado no importa. Pero pregúntale ese dipirona, pregúntale cada cuántas horas te lo vas a tomar. No sé si es uno diario o cada 12. ¿Qué te dijo ella? ¿Cómo? Claro, pero ¿cuál es la dosis? ¿Qué te vas a tomar? ¿Uno diario o cada 12? No le preguntaste. Contento, porque escuchen mejor ahí. No. ¿Cómo se escucha? Te escucho bien. Mucho mejor. No hace falta, creo. No hace falta, que si tuvieras infectado, tuvieras un dolor, que sí es verdad que no caminas, no haces actividad, no vas para el hospital, ni hablas conmigo ni un coño. Eso no debe estar tan infectado. Infectado es un dolor bárbaro. Vamos a colaborar con la monería. Te lo limpia por fuera, te lo limpia, claro, te lo limpia ahí. No, y por eso no te mando antibiótico. Pero bueno, si tienes un antibiótico, te lo quieres tomar por 5 días. Tampoco está mal. Ah, bueno, pila. ¿Cuál? Sí, bueno, sí se trabaja. Mejor es amoxicilina y se consigue. O sea, que venir poco a poco. Bueno, te lo tomas ahí en la caja. Tú le preguntas a ella, dependiendo de los miligramos, y quita la caja. Dale. Ok, 5 días de Bueno. antibiótico. Sí. $12:30, seguimos con su programa República por su señal confiable de siempre de Fénix 94.1 FM.
Pues sí, Carlos, vamos a iniciar nuestro momento publicitario de hoy recordando o saludando a nuestros amigos de Shark Group, equipos, productos médicos y odontológicos nacionales e importados con 27 años de experiencia en mayoría tal y envíos a nivel nacional. Ahora también contamos con nuestro consultorio odontológico, donde en la avenida Cajigal, frente a la sede de odontología de la UCMA en Barcelona. Contáctanos al 0414-829-5624, 0414-829-5624 o por Instagram, @sharkgroup.be. Shark Group, somos Shark Den. También hacen posible este espacio nuestros amigos de Laboratorios Cromalab. Somos un equipo con el más alto nivel de profesionalismo, especialistas en análisis de química sanguínea, todo con los más altos estándares de calidad. Estamos a su disposición para realizar exámenes de rutina, así como pruebas hormonales, perfil 20, preoperatorios y mucho más. ¿Que dónde estamos ubicados? En la avenida Nicolás Rolando de Barcelona, a tan solo 20 metros de la Fuente Luminosa. Síguenos por Instagram en @cromalab.ca. Laboratorios Cromalab, somos solución para tu salud. 12:32, iniciamos el segundo bloque del programa de hoy, dándole ingreso a nuestro invitado. Como anunciábamos antes, es abogado, constitucionalista, profesor universitario y desde hace ya varios años es el responsable regional de Voluntad Popular. Es Jesús Rodríguez. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, hermano, una placer saludarte, tanto a ti como a Carlos Alberto, a los amigos del equipo de dirección de la radio y a los radioescuchas en general. Darle las gracias por la atención que puedan prestarnos en esta conversación. Pues sí, Carlos, hoy creo que nos daremos festín. Tenemos a mi derecha y a tu izquierda uno de los políticos más experimentados del Estado para que nos ilumine un poco de cómo ve las cosas, cómo ha visto lo que ha sucedido en el país luego del 3 de enero. Bueno, y tendremos una conversa sabrosa. Pero aprovecho, Carlos, antes de darte y la primera pregunta, pongamos a disposición nuestros números telefónicos. Así es. Para todo aquel que quiera hacer preguntas por mensaje de texto o WhatsApp. 0414-788-7435, 0414-788-7435. Eso, yo creo que vale la pena tener tu perspectiva a partir de los eventos del 3 de enero. Ese es un excelente punto para partir y finalmente avanzar en nuestra conversación. Luego del 3 de enero, cambios políticos, cambios económicos, cambios judiciales, efectos sociales, cambios en la política interna del país, cambios en la realidad interna del gobierno. ¿Cómo evalúa Jesús Rodríguez los efectos del 3 de enero en Venezuela? Bueno, en un país como el nuestro, con una alta velocidad de cambio, producto de la crisis general que vivimos los venezolanos desde hace muchos años, una crisis política, crisis económica, crisis social, de alta intensidad, desde luego que los acontecimientos ocurren y se olvidan con pocos días. Y la importancia de este hecho, del acontecimiento del 3 de enero, es de tal trascendencia que en medio de la crisis de un país con una velocidad de cambio tremenda, todavía estamos hablando del 3 de enero y de las consecuencias del 3 de enero cuando han transcurrido 5 meses. Sí, Es decir, es un acontecimiento trascendental, no hay duda. Cambió el país. Tú acabas de decir la pregunta encierra una respuesta. Cambio económico, cambio político, cambios sociales, de todo tipo de comportamiento, de estrategia, de visión del país, del mundo, de la geopolítica, porque en realidad fue un acontecimiento trascendental que cambió el rumbo del país, muy particularmente cambió el rumbo político. Y el primer cambio significativo lo podemos encontrar en la propia definición del régimen. ¿Qué régimen político teníamos en Venezuela en la noche del 2 de enero? El mismo gobierno lo definía. Teníamos un Estado socialista, que no es más que
un régimen socialista inspirado en el régimen cubano. ¿Y qué régimen tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un régimen transitorio bajo el tutelaje del gobierno de los Estados Unidos. De manera que cambió radicalmente el comportamiento político. ¿Y dónde tú puedes ver en la práctica ese cambio? ¿Con quién y cuáles eran las relaciones que sostenía el gobierno venezolano antes del 3 de enero? ¿Y cuáles son las relaciones que tiene el gobierno venezolano hoy? Antes del 3 de enero, las relaciones económicas, políticas, altamente en Venezuela eran con Cuba, con Rusia, con China, con Irán. Hoy las relaciones amplias, muy amplias y desprendidas es con el gobierno de los Estados Unidos, que antes del 3 era el enemigo. De manera que ahí tú puedes ver, en cuanto a geopolítica, en cuanto a comportamiento del régimen, un aspecto muy importante. Otro aspecto bien importante que tiene que ver con el comportamiento político interno, la represión política, la persecución. No hay duda que Venezuela vivió un estado de terror después de las elecciones del 28 de julio del 2024. En un programa de opinión, hablando y dando nuestras opiniones de forma desprendida y sin miedo, porque no hay la amenaza que te estén esperando en la salida, no hay la amenaza de que te van a perseguir por una opinión. Puede haber casos aislados, no digo que no, pero no hay duda que los partidos están en la calle, pero no solamente los partidos, los sindicatos están en la calle reclamando y peleando por sus salarios, por sus prestaciones sociales, por sus reivindicaciones de carácter laboral, de carácter sindical, pero también los gremios profesionales están en la calle, las universidades están en la calle, lo pudimos ver ayer. La Universidad Central de Venezuela en la calle, opinando y expresándose sobre los problemas del país. De manera que no tengo duda que en Venezuela a partir del 3 ha surgido una movilidad, una alta movilidad política, gremial, sindical y social que nos va a conducir en poco tiempo a un ambiente de efervescencia política que va a contribuir en mucho como elemento de presión para que se convoquen las próximas elecciones. Maravilloso, Jesús. Bueno, pero nos invitas a hacerte la siguiente pregunta, y que se la hacen muchos venezolanos, que dicen, bueno, muy bien, vemos estos cambios, pero no serán cambios estéticos, porque las mismas caras siguen allí liderando el proceso, el gobierno, Jesús. Sí, pero los gobiernos hay que medirlos no por las personas que lo dirigen, por los titulares de los cargos, sino por sus políticas. Si cuando usted ve la policía metropolitana, la Policía Nacional, el SEBIN, el DIESIN y el CICPC y todos los órganos policiales y de inteligencia del país son los mismos. Ahí no ha habido cambio, pero la política policial sí cambió, la represión no es la misma. De manera que lo importante no es tanto los titulares, sino las políticas. Ha habido un cambio significativo, no es un cambio trascendental en cuanto a que todavía no ha habido el cambio político que va a legitimar un nuevo liderazgo, y a ese nuevo liderazgo le va a corresponder en definitiva la reconstrucción democrática del país. Eso no lo ha habido, pero no hay duda que estamos en un proceso de transición hacia allá. Yo no tengo dudas, hay cambios importantes. Ahora, son los mismos, hay una cantidad de cosas que tendrá el país, el pueblo venezolano y la nación en su totalidad de concluir en el futuro. Hay responsabilidades sobre la destrucción de la economía, sobre el daño social, el daño espiritual y material que se le hizo al país, que es tremendo. Fue la destrucción de un país, el asalto de toda su riqueza. Eso tendrá que investigarse y tendrá que determinarse, pero quizás no es el momento, porque la transición precisamente no es el momento para establecer responsabilidades de ese tipo, aunque se pueden iniciar ciertas investigaciones. El momento definitivo para cerrar cuentas, cerrar heridas, para que el país se reencuentre consigo mismo y reinicie un despertar definitivo hacia una sociedad libre de desarrollo y de bienestar, es cuando se legitime el nuevo poder público.
Saludar, Carlos, la sintonía al programa de hoy de República de nuestro buen amigo y dirigente nacional de Voluntad Popular, Roland Carreño, que esperamos pronto pueda compartir con nosotros también acá en una entrevista. Carlos. Un abrazo a nuestro hermano Roland. Jesús, tú eres un hombre que ha vivido la política durante mucho tiempo y además de haberla vivido, la has estudiado también. Después del 3 de enero, y ya tú te has referido a eso, vimos un reacomodo general de la política, pero en particular del gobierno. En el gobierno, en el partido de gobierno, en la organización que dirige o dirigía ese gobierno. Ahora hay un enfrentamiento, tú percibes ese enfrentamiento, vemos los influencers contratados entre ellos pues tirándose, vemos las diferentes facciones, hoy Tarek William Saab detenido supuestamente en Fuerte Tiuna, Tarek El Aissami definitivamente detenido y siendo juzgado, el otro Saab, Alex Saab, ahora enviado a Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que de verdad el chavismo en este momento está cayendo, está terminando, está terminando una era política digamos del partido de gobierno con estos eventos? El desenvolvimiento de la vida interna del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno se resume en una conducta característica propia de cuando los regímenes entran en su etapa final. Lo que ocurre en un barco cuando se está hundiendo, todo el mundo trata de saltar, todo el mundo trata de salvarse, porque estamos en un proceso de transición que nos va a conducir en una elección que la va a ganar la oposición democrática y que desde luego será ese el nuevo liderazgo que va a conducir la reconstrucción del país, pero también el nuevo liderazgo que va a investigar con seriedad lo que ocurrió en Venezuela, a cerrar cuentas y a establecer responsabilidades. El que le causó daño al país, el que robó, el que asaltó, el que maltrató, el que torturó, el que asesinó, tiene que responder ante la justicia, porque el pueblo venezolano tiene derecho a reencontrarse, a curar heridas y a continuar en el escenario político nacional como un país en paz, como un país en orden y como un país con una profunda vocación de progreso y de bienestar. De manera que lo que está ocurriendo en el régimen es simplemente las contradicciones propias de cuando nos vamos, cuando todo se acabó, cuando todo se terminó. Y ahora unos tienen miedo, otros tienen recelo, otros tienen temor y están por salvarse. Y también una característica propia de momentos como eso es que nos damos cuenta del comportamiento, yo diría, de incertidumbre, ese comportamiento de quien sabe que cometió errores, de quien sabe que cometió delitos, de quien sabe pero que no le importa hacer cualquier cosa con el afán de salvarse. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y en ese sálvese quien pueda hacer por lo que sea. Y por eso vemos, por ejemplo, el discurso antes del 3 en relación a los Estados Unidos y el discurso ahora en relación a los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, todos saben lo que ocurrió el 3 de enero y se impuso y todo el mundo sabe que está tutelando el proceso, y ahora quienes cometieron errores, quienes cometieron culpas, quienes cometieron delitos, ahora pretende lavarse la cara y hasta salvarse, y están dispuestos a hacer lo que sea. Y por eso vemos la entrega que ustedes lo comentaban en el programa de Alex Saab, el envío de petróleo, la entrega a los Estados Unidos de todo lo que tiene que ver con la comercialización y negociación del petróleo venezolano, lo que acabamos de ver con el uranio enriquecido, y lo que vamos a ver en lo que falta de este tiempo va a ser impresionante, porque simplemente es un régimen que está en el poder y que está haciendo todo lo posible para salvarse, está haciendo todo lo posible por ocultar culpas, por lavar culpas, inclusive por tratar de salvarse de responsabilidades. Y en eso nosotros tenemos que estar claros en la oposición democrática. Nosotros no somos gente llena de odio, ni de resentimiento, ni de rencor. Tenemos que también permitir que el país avance, que el país poco a poco vaya avanzando hacia esas elecciones, y no hacer de las elecciones tampoco una jornada de insultos y de resentimientos. No, hacer de la elección nacional una jornada de reencuentro del país. Y luego, cuando nos corresponda conducirlo con sentido de grandeza,
sin odio ni con resentimiento. Eso sí, la búsqueda de la verdad tiene que orientar nuestra vida en el gobierno, nuestra conducta desde el gobierno. El país tiene la necesidad de sanar, y sanar implica establecer responsabilidades por los errores, por los delitos, por las equivocaciones que le causaron grave daño patrimonial y económico al país. Muy bien, eso. Ahora bien, nos referimos al gobierno, nos referimos a la transición. Y esta transición abre la puerta para que los partidos políticos que a partir del 28 de julio entraron en una suerte de cesación, ¿no? Con todo lo que fue la represión que surgió en el momento, Voluntad Popular también entró en un proceso de resguardo, llamémoslo así. Y ahora, pues, habida cuenta de los eventos del 3 de enero, todo el mundo político ha vuelto nuevamente a florecer. Voluntad Popular viene haciendo un trabajo en todo el Estado, en todo el país y en el Estado en particular. Por favor, refiérenos cuál es la situación de tu partido, qué están haciendo, cómo se preparan para esas venideras elecciones, qué está sucediendo allá adentro. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue revisar nuestra estructura, porque después de más de año y medio de resguardo, esa situación de terror que se creó en el país, nosotros teníamos toda nuestra dirigencia, unos en el exilio, otros presos, el caso de Freddy Superlano y de Roland Carreño, por ejemplo, los dos máximos líderes en tierra que tenemos en este momento en Voluntad Popular, Freddy Superlano, nuestro coordinador político nacional, y Roland Carreño, nuestro coordinador operativo nacional, y los dos estaban en el incomodo de un tiempo y otro tiempo en el rodeo, pero fueron años y medio presos, Freddy, y ya antes Roland había estado 2 años y medio, de manera que es un preso político con acento, ¿no? 4 años tras la reja, injustamente detenido por el solo hecho de querer una patria democrática, una patria de paz, de progreso, Roland Carreño. Bueno, y así estaban muchos dirigentes. Nosotros teníamos más de 100 activistas de nuestro partido, líderes nacionales, regionales y municipales, presos, otros en el exilio que tuvieron que irse, y todos los demás estábamos en el resguardo para no ser víctimas de la represión, para no pagar nuestro amor por Venezuela con cárcel y tortura. De manera que lo primero que hicimos entonces fue revisar nuestras estructuras, actualizar nuestras estructuras políticas y luego finalmente reactivarlas al trabajo político, a la toma de la calle. Y hoy puedo decirte con inmensa satisfacción que Voluntad Popular es un partido primero que goza de una gran simpatía en el pueblo venezolano. Eso nos ha facilitado la actualización y reactivación. Hemos incorporado mucha gente inclusive de Voluntad Popular que estaba apartada por la situación económica, por la represión, y ahora han decidido incorporarse, y lo hemos incorporado, gente de otros partidos, líderes de otros partidos que ven en Voluntad Popular un camino mucho más efectivo para contribuir con la reconstrucción del país, y mucha gente independiente que se ha incorporado a Voluntad Popular. Hoy tenemos nuestros 21 equipos municipales activados, totalmente activados, haciendo política de calle para contribuir a crear ese ambiente de efervescencia política que se requiere en el país, para que se convierta ese ambiente de efervescencia en un elemento de presión para que se convoquen las elecciones lo más pronto posible. Pero también tenemos equipos parroquiales. Ya son 35 equipos parroquiales que tenemos en el país, y hemos ya activado más de 100 estructuras de base que son nuestras redes populares, y estamos trabajando para tener el próximo mes 300 redes populares activadas y cumplir el objetivo en noviembre, que son la estructuración y activación de 600 redes populares en el Estado, estructuras de base. De manera que Voluntad Popular en este momento podemos decir un partido estructuralmente fuerte a lo largo y ancho del Estado. No tengo duda, y lo digo aquí públicamente, que somos en este momento la mejor estructura política del Estado de Anzoátegui. Y en cuanto a nuestro liderazgo, bueno, Voluntad Popular está lleno de líderes. A nivel regional tenemos líderes importantes que se han proyectado en el Estado, pero en cada municipio tenemos líderes que son conocidos, que gozan del aprecio, del respeto,
de reconocimiento de sus comunidades, tenemos líderes municipales, líderes parroquiales y líderes de base que son luchadores sociales, porque en Voluntad Popular se cumple ese mandato fundacional, que para ser dirigente político primero hay que ser dirigente social, de manera que Voluntad Popular está en muy buenas condiciones en este momento, y porque nos estamos preparando para ese gran reto, el reto electoral. Ahora, eso sí, yo creo que la oposición en sentido general, después para darte la opinión quizás adelantada, todos los partidos de la plataforma democrática y los partidos de pensamiento democrático que quieran contribuir de verdad con la reconstrucción del país, debemos asumir una conducta política más activa, más participativa en este momento, de manera de que ese ambiente de efervescencia política del cual hablo se construya lo más pronto posible y con la mayor intensidad. Eso hay mucha gente brava con los partidos políticos. El proceso ha sido muy difícil, muy largo, inconstante, lleno de éxitos, fracasos, tropezones. Y hay mucha gente que tiene desconfianza, que no gusta de los partidos políticos. Claro, es inconcebible una democracia sólida sin partidos políticos, pero hay gente que tiene, pues, producto de todo lo que ha sido este difícil proceso, su reserva con los partidos políticos. ¿Qué le dices tú a esas personas, a esos venezolanos? Hay científicos sociales que definen que nosotros en Venezuela tenemos una sociedad enferma. Pero claro, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no vamos a tener una sociedad enferma? Porque ha sido un pueblo sometido a campañas de todo tipo para desinformarla, para tergiversar la información, para malinformar, para imponer matrices de opinión sobre cosas falsas, para manipular las verdades y transformarlas en mentiras, para tomar medias verdades y convertirlas, deformarlas totalmente y sembrar en la colectividad una conciencia sobre hechos y acontecimientos erróneos, de manera que hemos estado sometidos a una cantidad de campañas que influyen fuertemente en el pensamiento de nuestro pueblo. Y en materia política no hay duda que el régimen se empeñó desde que llegó al poder con Chávez, que ganó las elecciones en 1998 y asumió el poder en enero de 1999, en una campaña contra los partidos políticos, para desinformar, para borrar la memoria histórica del país, de lo que había ocurrido. Acuérdate de la estigmatización de 40 años, de los 40 años de la democracia, de 1958 al 98, cuando esa época es la única época democrática de paz, de progreso que ha vivido el país. Hubo errores, sí, habían errores. Teníamos deficiencias, sí, teníamos deficiencias, habían errores tremendos, pero la democracia es perceptible de corregir dentro del propio sistema, y sin embargo optamos por destruirla, aceptando esa conseja de los enemigos de la democracia de que el régimen democrático, esos años del 58 al 98, era el país de mayor progreso, de mayor crecimiento, surgimiento y fortalecimiento de la clase media, consolidación de Venezuela como país petrolero. Construimos la industria petrolera una de las más grandes del mundo, llegamos a ser la segunda empresa petrolera del mundo, llevamos la producción a 3.400.000 barriles diarios, las universidades funcionaban, teníamos la mejor universidades, una de las mejores universidades de América del Sur, la Católica, la Simón Bolívar, la Central, la UDO, las universidades eran muy buenas. ¿Qué tenemos hoy? El deterioro de la educación, el deterioro del sistema de salud. Importábamos, exportábamos electricidad, exportábamos gasolina, ahora no tenemos electricidad, no tenemos gasolina, la producción petrolera se cayó, los servicios de salud están en el suelo, la educación se destruyó, destruyeron el país. De manera que todo eso influye en la mentalidad del venezolano, más esa campaña de estigmatización de la política y del partido, porque el régimen quería imponer una sociedad, un régimen de pensamiento único, que es lo que hacen los partidos de orientación comunista. Eliminar todo lo que es disidencia para que haya una sola línea de pensamiento. Quisieron imponer el pensamiento único, y eso lo quisieron hacer a través del desprestigio, de la destrucción de los partidos, de los líderes, y destruirlos con mentiras y campañas difamatorias para que el pueblo dejara de creer en ellos. De manera que es normal que haya un resentimiento aún, pero en medio de todo eso puedo decirte que
ese resentimiento tampoco es mayoritario en el país. Los partidos quieren, y nosotros estamos en la calle, una gran resentividad. Las casas de los partidos nos las atacan, a los líderes de los partidos cuando vamos a los barrios nos sacan de los barrios, no nos hacen desplantes, por el contrario, nosotros hacemos contacto directo de los barrios, casa por casa, y nos reciben con cariño, nos estrechan las manos, nos dicen que quieren el cambio político, saben quién dañó el país y saben lo que hay que hacer en Venezuela para reencontrarnos con una patria de progreso, de paz y de libertad. Quieren las elecciones, saben que va a ganar la oposición, saben que María Corina es la líder de la oposición con mayor popularidad y la quieren hacer presidenta de la República, de manera que yo no veo tampoco que haya un rechazo a fondo. Lo que sí es que todavía hay el reflejo de esa estrategia para tratar de destruir a los líderes políticos y a los partidos en la mente, en la estrategia del gobierno, y lamentablemente esa estrategia también ha tenido acogida en algunos sectores democráticos y de partidos políticos, que eso tenemos que corregirlo porque esa es una deformación en la conducta democrática. En este momento la consigna política y la máxima política tiene que ser la de la solidaridad, la de la unidad y la del entendimiento entre todos los hombres y mujeres de pensamiento democrático del país para lograr una unidad fuerte, no solamente para ganar las elecciones, sino para que esa unidad se prolongue en lo que tiene que ser el primer periodo de gobierno democrático, porque ese periodo de gobierno democrático tiene una responsabilidad inmensa, no puede darse el lujo de fallar, es nada más y nada menos que iniciar el proceso de reconstrucción democrática del país, de establecer un ambiente de progreso, de bienestar y de paz, de convivencia en Venezuela, que los venezolanos por fin recuperemos la paz, la tranquilidad, el sosiego y podamos marchar tranquilos a encontrarnos con nuestra familia, a encontrarnos con el trabajo, a encontrarnos con los amigos y a encontrarnos con un futuro mejor, un futuro promisor. Estamos con Jesús Rodríguez, responsable regional de Voluntad Popular. Jesús, dos preguntas. Número uno, hablas en tu intervención, en tu respuesta de elecciones. ¿Qué tiempo prevén ustedes para que sean esas elecciones? Y es de lo mismo, ¿qué tiempo va a durar esa transición? Y la otra es el mundo. Votamos por el 28 de julio por el mundo como presidente. El mundo, esas elecciones, ¿estará el mundo? ¿Llegará a Miraflores o no? ¿Qué opinan ustedes? Pero eso está claro ya. El 3 de enero marcó una ruta política para el cambio en Venezuela. Los Estados Unidos hablaron de 3 etapas, ya todos las conocemos: una etapa de estabilización, una etapa de inversión y recuperación de la economía y una etapa de transición democrática. Y la etapa de transición democrática se refiere que ellos es el cronograma, pero no son 3 etapas que una va primero y hay que esperar que esa se cumpla y luego viene la segunda y viene la tercera, ¿no? Son 3 etapas que marchan simultáneamente. Las 3 están ya en camino, las 3 se están ejecutando. Estabilización, bueno, porque se están dando cambios políticos en Venezuela en paz. Esa es la estabilización. Aquí no hay un estado de violencia, nos estamos matando uno con otro, y sin embargo se están dando los cambios en la entrega de Alexa. Eso no lo hubiese visto el año pasado, ¿no? Así es. Eso no lo hubiese visto. La destitución de padrinos, los cambios políticos, el cese de la represión, la apertura democrática, todo eso lo estamos viendo. Y esos son cambios políticos. Entonces, y genera la estabilización. Entonces, la estabilización tiene que ver mucho con cambios políticos. Eso es importante. De manera que esas 2 etapas. Y la parte de la reactivación económica quizás es la más tardía, porque se trata de construir un país, de reconstruir la economía de un país destruido. Eso no es fácil. Dígame, reactivar la industria petrolera, mejorar la producción petrolera, reactivar la refinería, eso requiere un trabajo y grandes inversiones. Igualmente la industria eléctrica, ordenar la explotación de la industria minera, reactivar la agricultura, la agroindustria, el comercio, todo eso va a llevar un poco más de tiempo, pero eso se va avanzando progresivamente y hemos visto pasos importantes como la nueva ley de hidrocarburos, que no será la mejor, pero es una apertura hacia la inversión privada, hacia el sector privado, hacia la economía libre. Igualmente la reforma de la ley de explotación minera en Venezuela, la ley de minas, también cambios importantes y son que tienen que ver con la reactivación de la economía. Y en el plano político, bueno, la libertad de los presos políticos, es verdad, todavía tenemos un grueso número de presos políticos que tienen que salir en libertad, pero no podemos negar que han salido un buen grupo. Más de 800, 700, 500, 600 presos políticos han salido,
Y lo más importante es, no solamente los que han salido, lo más importante es que no hay uno más. Eso es lo más importante. De manera que se cerró la puerta. Sí, de manera que indudablemente el tiempo de elección también va a depender del cumplimiento de cómo estas etapas avanzan. Yo creo que estamos avanzando a un paso bastante importante, no con la velocidad que nosotros quisiéramos, pero se está avanzando y yo espero que eso se acelere y que nos dé tiempo para convocar las elecciones lo más pronto posible. Yo no tengo dudas en mencionar que este año debe anunciarse por lo menos el cronograma electoral. En el transcurso de este año debemos tener el cronograma electoral y ya para tener este mismo año certeza de cuándo se inicia ese cronograma que va a terminar con una fecha establecida este año para las elecciones. ¿Y cómo serán las elecciones también? Eso es importante determinarlo. Vamos a hacer una elección para elegir presidente de la República nada más, o para elegir el poder público nacional, es decir, presidente de la República y Asamblea Nacional, o vamos a hacer una mega elección para elegir todos los poderes públicos, presidente de la República, Asamblea Nacional, gobernaciones, con diputados a los consejos legislativos, alcaldes y concejales. Vamos a hacer una mega elección para elegir todo el poder público. Eso hay que definirlo. Lo cierto es que Voluntad Popular plantea como partido la mega elección. Nosotros creemos que todo el poder público tiene que ir a un proceso de relegitimación para darle oportunidad verdadera al pueblo venezolano de que ese proceso de reconstrucción del cual hablamos sea liderizado por un poder público legitimado por el voto del pueblo. ¿Jesús Rodríguez será candidato en esa elección? Es posible, puede ser. Nosotros no tenemos definido candidatura porque nosotros estamos en un plan que ya lo hemos cumplido de buena manera: revisión, actualización y activación. Ya estamos activados. ¿Qué nos interesa ahora? Dentro de esa activación, nuestro primer objetivo no es candidatura, es crear en Anzoátegui un ambiente de efervescencia política que contribuya a una efervescencia política nacional que se convierte en elemento de presión para que convoquen las elecciones. Ahora, cuando convoquen las elecciones, cuando anuncien el programa, de una vez lo anuncio. Voluntad Popular estará presente, claro que sí. Tendremos candidatos en la medida de que nuestro análisis así lo aconseje, en los municipios, en los estados y en el país, a la Asamblea Nacional. No hablo de la candidatura presidencial porque ya hay un criterio preestablecido en la oposición de reconocer el liderazgo de María Paulina Machado como la candidata presidencial de la Unidad Democrática. Muy bien, eso, pero ¿el mundo? Porque no, esa conexión quedó atrás, sencillamente pasó. Ya nadie habla del reconocimiento de esa elección, cambió la ruta, ya se habla. Yo he estado hablando aquí desde que llegué al programa de que se convoquen las elecciones para relegitimar el poder público, y cuando hablamos de que se convoque es porque lógicamente esa elección del 28 que la ganamos y que ocurrió ya hace casi 2 años, que la ganamos, bueno, lamentablemente no se logró el objetivo de aquello de que ganamos y cobramos, no se dio, porque se introdujo un elemento internacional que es quien hoy fija, tiene el tutelaje de la marcha política en Venezuela, que fue el acontecimiento del 3 de enero. Nosotros tenemos que hablarle con claridad al pueblo venezolano. Ya no hay posibilidad de reconocer las elecciones del 28 de julio que la ganó Edmundo González Urrutia como presidente de la República. Aquí lo que está planteado es la convocatoria de una nueva elección para legitimar el nuevo poder público venezolano. En 30 segundos, Jesús, pregunta final. ¿Cuándo viene María Corina Machado y mensaje final de Jesús Rodríguez? No lo sabe ella. Es una pregunta muy difícil. Si ella lo supiera, ya lo hubiese dicho. Yo también creo. No lo ha dicho su partido, mucho menos puedo saberlo yo. Pero yo estimo que lo que sí no tengo duda es que va a venir. María Corina estará con nosotros. María Corina será nuestra candidata presidencial y María Corina será la próxima presidenta de la República. Pues Jesús Rodríguez, responsable regional de Voluntad Popular en Anzoátegui, y con eso 1:05 minutos. Agradecemos también a nuestra Casa Feri, nos dio unos minuticos más y nos toca lamentablemente iniciar la despedida del programa de hoy, invitándolos para el próximo jueves a la hora de siempre, de 12 a 1, en un programa más de República. Agradecemos al director general José Arias Vallés, en los controles hoy María Eugenia Guzmán, se apoderó de los controles, caramba.
Agradecer a nuestros sponsors publicitarios, Shark Group, Somos Chardent. Laboratorios Romalab, somos solución para tu salud. Se les pide Rafael Botaro, productor nacional independiente, 32763. Y Carlos Velázquez, un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Feliz en Jesús. tu casa, República en tu casa. Y aquí esperamos una nueva visita pronto para que sigamos compartiendo más de toda esta sabiduría y toda esta experiencia política bonita. Pues sí, Feliz gracias a ustedes y muchas gracias a los de escucha por la atención prestada.